En, en la palabra Romanos 14, que vamos a hablar sobre este pasaje que es hermoso, dice los débiles en la fe. Y es otro video, el cuarto video en el cual hemos estado hablando de la fe. De pronto usted ha visto los videos anteriores y espero que les siga agradando. Hay veces tomamos la fe como a la ligera, pero no nos gusta como entender un poco sobre qué nos enseña la fe. Y hay algo muy importante acá, que es los débiles en la fe. Tiene el capítulo en Romanos 14. ¿Y a qué se refiere Dios con los débiles en la fe? Yo me preguntaba, y cada vez que leo Romanos 14 me doy cuenta lo débiles que somos realmente bajo una fe que ni siquiera nosotros admitimos que estamos débiles y que nos falta entender y tener una solidez en la fe. Cristianos, pastores, congregaciones, en los cuales definimos la fe por medio de un milagro, por medio de un testimonio, por medio de cosas gloriosas. Pero qué significado tan grande Dios nos habla acá, revela en un título que nos dice los débiles en la fe. Y cuando hemos hablado de la fe vemos que Dios se mueve por milagros, pero no nos habla solamente de milagros y profecías y cosas extraordinarias, nos habla de una conducta realmente eficaz y ejemplar que nos enseña sobre la fe. ¿Qué es lo que fallamos constantemente? Vemos muchos hombres de Dios y también cristianos hablar de fe, pero también experimentamos una conducta contraria a la fe. Es fácil declarar, es fácil profetizar, es fácil decir que oramos, es fácil decir que ayunamos, es fácil decir que Dios se nos reveló. Pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la casa, en la calle, tenemos palabras proféticas y conductas proféticas de mal, de pensamientos de mal que no son de Dios y que nos olvidamos. Simplemente estamos en ese momento de una congregación y de una moción en los cuales nos comportamos creyendo que tenemos una buena fe, pero diariamente vivimos declarando y vivimos confesando palabras erróneas en nuestros hijos, en nuestra vida, sin querer, sin saber, argumentos que hay veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos continuamente negando la fe. Por eso dice los débiles en la fe. En Romanos 14 empezamos con un primer parámetro y dice recibir al débil en la fe. Como una incógnita, es como si Dios nos dijera estamos rodeados y hasta usted puede ser un débil en la fe, pero ese débil en la fe no puede ser rechazado ni menospreciado porque a usted le parezca o a mí me parezca, sino antes al contrario. Debemos ser sólidos en recibirlo a pesar de que no esté de acuerdo con ciertas cosas que de pronto Dios nos corrige. Y a eso se refiere el primer punto, que tenemos que recibir, no rechazar. A veces somos más personas que vivimos rechazando que recibiendo. Y eso nos hace débiles en la fe. Cuando vivimos rechazando continuamente a hermanos, hermanas por ciertas condiciones o por ciertos pensamientos o por ciertas ideologías. Hay que tener cuidado, una cosa es recibir y otra cosa es yo volverme a un pensamiento que no es de Dios, a una fe que no es de Dios. De pronto puede llegar un testigo de Jehová a su puerta y usted lo rechaza porque dice, no, esa no es la fe que yo predico, y rechazamos a ciertas circunstancias o a ciertas personas porque no nos parece que tenga una fe plena y genuina. Y Dios lo que nos está diciendo es que debemos recibir. Una cosa es recibir y otra cosa es aceptar. Recibir es colocar en oración a ciertas personas,
a ciertas costumbres, a ciertas religiones y proclamar el Evangelio, así no estén de acuerdo de pronto con ciertas cosas que son verdades, pero no podemos rechazarlos, no podemos rechazar a un judío, no podemos rechazar a un testigo de Jehová, no podemos rechazar a un mormón, no podemos rechazar a mucha gente que de pronto tiene su mentalidad tan diferente al Evangelio. Un segundo parámetro que nos hace débiles en la fe, dice acá, no contender sobre opiniones. En Romanos 14, eso sí que se ve continuamente en el Evangelio. Vivimos continuamente contendiendo sobre opiniones. Esas opiniones que vienen y van porque mi formación espiritual o mi cristianismo depende de donde haya sido formado. Yo opino una cosa y otro opina otra cosa diferente y bebemos una contienda y esa bebida surge también de nuestra forma de querer tener la verdad y la opinión sobre cualquier otra persona y se vuelve un conflicto que no trae ni siquiera abundancia ni opiniones en las cuales edifiquen. La contienda es un carácter de debilidad en la fe. Por eso Dios empieza a decir personalmente, cuando yo estoy seguro de la fe, yo no discuto sobre la fe, ni hago opiniones sobre la fe, porque mi juicio es ante Dios. Dios es el que me juzgará ante mí, y si el Espíritu Santo me corrige, tendré que bajar humildemente y entender mi corrección. Y cuando no soy humilde y no la entiendo, pues también es porque se endureció su corazón y no sé hasta cuándo Dios lo tenga duro, pero es deber de Dios juzgar y es de Dios saber lo correcto o no lo correcto. Si mi opinión es verdadera, yo la guardaré para mí y la exploraré, pero contender continuamente, eso es algo que no trae bendición. Segundo parámetro en el cual Dios nos habla de las débiles en la fe es eso, las contiendas que hoy en día hay continuamente. Por eso en el Romanos 14 Dios nos da muchos ejemplos y uno dice que alguien piensa o cree que el comer es todo y otro que es débil, que el comer legumbres es mejor. En pocas palabras, para uno el comer de todo es de Dios y para otros no comer de todo no es de Dios y comer solo legumbres es de Dios. Nos empiezan a decir y hoy vemos también gente prohibiendo ciertas cosas, ¿no? Y otros diciendo que eso es malo, que esto es bueno y bueno, vivimos contendiendo sobre la palabra y no la entendemos, que es algo tan sencillo. No está diciendo en la palabra que no debemos corregirnos porque hay cosas que realmente están mal, pero si alguien no entiende y alguien no ha captado la palabra, no podemos ponernos a contender con esa persona para hacerla caer o para hacerla entender, porque el que la puede hacer entender es el Espíritu Santo, la oración, el ayuno. Es el único que puede convencer a una persona de pecado o de algo que está mal. Nosotros no podemos contender continuamente sobre opiniones, porque estaríamos en esa etapa en la cual dice los débiles en la fe. El tercero que empieza Dios a hablar y sigue dando ejemplos, dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En pocas palabras, vuelve y juega el sólido en la fe y el débil en la fe. El débil en la fe vive criticando y vive murmurando y vive contendiendo por ciertas cosas que se deben hacer o no se deben hacer, pero su fe está débil. Y hemos entendido, y Dios empieza a hablar sobre su palabra, que aquel que está sólido en la fe no contiende, sino ora en su misericordia y pide ayuda en el Señor para entender y hacer entender muchas cosas en el Evangelio. Por eso Dios nos empieza a enseñar
reacudir sobre estos temas de discusiones. No quiere decir que no defendamos la palabra, la podemos defender, pero ya llegar a un límite de estar contendiendo continuamente sobre temas y opiniones para hacer entender a otros sobre algo que no es una fe genuina. Y eso le permite al Espíritu Santo estancarse. Pero cuando yo dejo que Dios fluya en mi vida y que Él sea el que convenza, Él sea el que reargulla, no yo, sino Él, entonces yo no entraré en una discusión continuamente como por tratar de ganar un conflicto, sino yo permito que el Espíritu Santo edifique mi vida y edifique la vida del hermano. Y es así. Dios nos empieza a enseñar que tenemos aspectos muy negativos en nuestra conducta que hace que la fe no prospere en nuestra vida. Y ahí va diciendo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y es así. ¿Cuántas veces hemos criticado al cristiano que de pronto no está bien? Que pensamos que no está bien y de pronto tenemos la razón. O aquel que está en pecado, o aquel que tiene conductas, o aquel que no es de mi agrado. Y acá Dios nos empieza a decir: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. Y sin embargo el Señor lo tiene ahí en pie. Y es posible que ese que está caído Dios lo levante el doble. Y es posible que yo caiga. Así es el Señor y así es el Evangelio y así es. Por eso Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con el juzgar al prójimo ajeno. Dios no está diciendo que no juzguemos, sino que hay veces nos volvemos jueces encarnecedores en los cuales vivimos señalando y señalando y señalando, y que en nuestra mente tenemos conceptos de ciertas personas que están arraigadas o que nos han lastimado o que no son de nuestra confianza y nos dañan en esa fe porque ya los juzgamos y los condenamos, y es posible que Dios los levante más que a nosotros. Por eso dice el Señor para hacerle estar firme. Dios es poderoso para poner firme a alguien y para que alguien se caiga. El quinto punto: los débiles en la fe. Cada uno esté convencido plenamente en su propia mente y en su propio corazón. Uno hace diferencia entre el día y el día otro juzga igual todos los días. Es increíble que acá en Romanos 14 nos empieza a enseñar algo importante. Dice: cada uno esté convencido plenamente de su propia mente. Es verdad. Lo que a mí me parece de un hermano que no es sólido en la fe, lo que a mí me parece que un hermano no está haciendo bien en la fe, pues es para el Señor juzgarlo, no es para mí. Y dice que debemos estar cada uno plenamente seguro de nuestra propia mente. O sea, yo, si oro o ayuno o tengo unción o tengo poder o soy un ministro, tengo que estar seguro en el Señor, no en otra persona, en el Señor. Y mi confianza debe estar puesta en el Señor y no en otras personas. No me puedo comparar con otras personas, así otras personas sean totalmente débiles en la fe. De pronto yo me puedo creer sólido en la fe, pero el Señor dice: cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. O sea, unitariamente yo tengo que estar convencido de cómo voy por el Evangelio, sin mirar a otro y sin hacer tropezar a otro. No importa lo que Dios me utilice, no importa si Dios hace maravillas conmigo, no soy ni más ni menos que aquel que está caído, o aquel que es débil, o aquel que no sana, o aquel que no ora.
porque mi fe está fundamentada en Cristo y no en lo que yo soy o en lo que yo haga. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Hoy vemos continuamente personas discutiendo de si el día de reposo o el día no de reposo, o que todos los días son iguales, y otros dicen que no, que todos los días no son iguales, que hay diferente clase de días, y se la pasan discutiendo bajo el mismo tema y bajo el mismo propósito, en el cual no traen ni fundamento ni edificación. Pero si yo estoy convencido del día y de lo que hago, debo estar convencido para el Señor. Sexto, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos comparecemos al tribunal de Cristo. Increíble. Ese Romanos 14 nos da mucho por corregir. Sin embargo, hablamos de fe y nos gloriamos de fe en nuestra vida, pero hay veces vivimos juzgando. Y no quiere decir, hay veces interpretamos mal la palabra juzgar, porque Dios dice que debemos juzgar aquellas cosas que nos parecen bien, pero Dios está hablando de un juicio como de señalamiento, de continuamente estar señalando con el dedo, como dice acá, al hermano, ¿no? Y menosprecia. Eso trae menospreciar al hermano. ¿Cuántas personas han sido menospreciadas en la iglesia, menospreciadas en las reuniones, menospreciadas bajo un pastor, menospreciadas por X o Y motivo en el cual juzgamos y sepultamos? Sin embargo, profetizamos y hacemos milagros y nos gloriamos, pero nuestra conducta, nuestro corazón no es digno, como dice acá. Somos débiles en la fe. Un sólido en la fe no significa que sane. Un sólido en la fe no significa que haga milagros. Un sólido en la fe no significa que profetice y se haga realidad. Un sólido en la fe es aquel que está justo, misericordioso y que tiene una conducta plena en su fe, como habla acá en Romanos 14. Si nuestros pensamientos y nuestro carácter y nuestras conductas son contrariamente a lo que vivimos en Cristo, somos débiles en la fe. Si nuestras palabras y nuestra boca continuamente contra nuestros hijos, nuestra familia, en nuestro hogar, no reflejan lo que predicamos, no reflejan lo que realmente oramos, es porque realmente somos débiles en la fe. Por eso Dios habla desde todos los videos sobre nuestras conductas. Y hay muchos ejemplos por tomar y decir. Cuando nosotros discutimos, alzamos la voz en la casa, cuando nosotros realmente hay veces menospreciamos a la esposa, cuando hay veces ni siquiera ponemos cuidado, no sabemos hablar, cuando decimos palabras irritantes que son de maldición. De pronto no es una palabra fuerte de maldición, pero sí que lastima, menosprecio, la vanidad, la vanagloria, el orgullo de nuestras vidas, hace que nuestra vida no sea totalmente una fe genuina. No necesitamos ser perfectos, necesitamos es entender un corazón dispuestos a cambiar. Por eso Dios empieza a decir que seremos todos, compareceremos todos en el tribunal de Cristo. Nadie puede juzgar a nadie. Nos encontraremos ante un tribunal en el cual Dios personalmente rendirá cuentas con nuestra vida y con su vida. Tropiezo y ocasión de caer a su hermano. El séptimo punto, débiles en la fe. Todo esto que Dios empieza a hablar en Romanos, en el cual Dios nos empieza a enseñar a recibir al débil la fe, no contender, palabras que uno come y el otro no come, o que crees que el criado ajeno y empezamos a juzgar a las personas. Eso trae un tropiezo
Y dice aquí ocasión de caer a su hermano. Imagínate lo duro que Dios nos empieza a hablar de esa fe que tenemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe creyendo que es cuántos milagros Dios hace en mi vida, o cuánto Dios me habla, cuánto Dios me dice? Pero realmente nuestra conducta con nuestros hermanos es realmente irreprochable. No tenemos una conducta genuina. Somos hipócritas, somos ignorantes y hacemos que un hermano tropiece o no vuelva a la iglesia por nuestra forma de conducta. Y es verdad, hay que admitirlo, porque continuamente somos piedra de tropiezo, no solo en la congregación, sino en otros hermanos que nos ven. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Imagínense, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y Dios empieza a hablar de esta fe. La fe que usted tiene que entender y tienes que ser sólido en esa fe es que Dios nos dice: todo lo que no proviene de la fe es pecado. No es todo lo que usted declare, no todo lo que usted ore, no todo lo que usted ayune, no todo lo que usted le conteste a Dios, sino que hemos entendido en estas citas bíblicas que Dios nos dice que aquella fe como Abraham era porque Abraham tenía una conducta plena y segura. ¿Cuál era esa conducta? Que no era contencioso, que no juzgaba, que no rechazaba, que era misericordioso, que era tardo para hablar, pensaba bien las cosas antes de hablar, porque sabía que Dios estaba ahí y que Dios solo lo podía juzgar si algo lo cometía mal. Y a veces no entendemos en nuestra vida que Dios nos está diciendo: ese es un pecado que Dios nos habla, si somos carentes de esa fe, para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vuelve y juega. Nuestra fe no puede estar fundamentada en lo que yo haga, en lo que yo piense, en un milagro, en una oración. Nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Cristo. Por eso la gloria y la honra es en Cristo. El fundamento es Cristo. Cuando hay veces nos gloriamos y empezamos a hablar de una forma como que ¿cómo estuvo mi predicación? Esa predicación estuvo maravillosa. Dios realmente me habló. Dios realmente me vivía hablando. A veces escuchó tanto esas palabras que a veces parece que no nos damos cuenta, como si nos gloriáramos de lo que Dios nos da. Dios dice: porque nuestra fe no debe estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. O sea, mi fe no puede estar fundamentada en lo que Dios haga en mi vida. Si Dios me utiliza, debo estar en silencio y en misericordia, porque la gloria es para Dios. Todo. Usted puede estar leyendo un libro de alguien, de un pastor muy reconocido. Usted puede estar escuchando este video y de pronto Dios lo tocó. Pero mi fe no puede estar fundamentada en decir: oh, cómo Dios me utiliza, Dios es tan misericordioso. Porque puede estar fundamentada en mi orgullo y en mi ego, y no en la gloria de Dios. La honra es para Dios, y todo lo que yo haga debo tenerlo en silencio para el Señor y para la gloria del Señor, porque no es mío ni es tuyo. Por eso no debe estar ni siquiera fundamentada en mi sabiduría, ni en que yo pude hacerlo, porque ni siquiera yo puedo hacerlo. Debe estar fundamentada en el poder de Dios. Versículo 10 dice ahí en 1 Corintios 2:5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Y el versículo 10: pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Es increíble, y Dios nos empieza a enseñar que es así. No puedo yo escudriñar al hermano, ni puedo ir más allá donde el hermano,
pero Dios sí escudriña nuestros corazones. Y tenemos que dejar que Dios lo haga, no que nosotros lo hagamos, porque el poder de Dios es fundamentado bajo Cristo y bajo la roca. Y Él aún nos escudriña. Por más espiritual que seamos, Dios me va a escudriñar y a ti te va a escudriñar, porque Él sí conoce lo más profundo de tu corazón. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto. Dios vuélvenos a aclarar de esa fe. Esa fe es un crecimiento, como lo hemos ido hablando. Esa fe es una unidad, no es algo simplemente solo yo. El Espíritu siempre es unido. Eso nos identifica a cualquier otra cosa. Somos unidos en la fe. Cuando hay una unión, hay una fe genuina. Cuando hay desunión, hay algo que está mal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos. Dios habla de todos. O sea que la fe trae una unidad. En una congregación tiene que haber una unidad genuina, y eso quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Cuando una congregación no tiene una unidad genuina, sino que queremos unir a la gente bajo mis preceptos, bajo mis condiciones, sin consultarle a Dios, hay algo que no está funcionando bien. Esa fe genuina viene con un libre albedrío, algo que a mí me encanta y me gusta. Eso es como un equipo de fútbol en el cual de pronto yo no hago goles, pero me toca tapar. Pero si yo amo un equipo y amo el tapar, así no haga goles, me uno a la misma causa, al mismo deseo, y hago lo mejor de mí. Y eso va a hacer que un equipo funcione mejor. Y de pronto aquel que piensa que porque hace los goles es mejor que aquel que tapa, pues está mal. Porque gracias al que tapa, pues no le han metido más goles. Y gracias a que usted hace goles, pues la unidad se convierte en algo muy único, y que todos se benefician de ese mismo don o esa misma capacidad. La unidad nos trae esa perfección de un varón perfecta, de una unidad y una plenitud. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esto es increíble porque en todo lo que venimos estudiando sobre la fe, este pedacito que dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Hay veces he encontrado hermanos con toda misericordia y respeto que parece que quisieran profetizar con la palabra cada rato diciendo: y me cubro con el escudo de la fe, con el yelmo de la justicia, y salen y oran esas palabras poderosas en el cual y el escudo de la fe me protege. Pero no se trata de que usted declare esa palabra, porque Dios no está hablando ahí que usted tenga que ponerse un escudo, sino Dios está diciendo que si usted tiene una fe genuina en todo lo que hemos hablado, desde los videos 1, 2, 3 y 4 sobre la fe, Dios se refiere a una conducta, y que esa conducta, cuando usted tiene una conducta correcta bajo el evangelio, bajo la palabra, usted ni siquiera necesita declarar la palabra. Es que la palabra está en su carne, la palabra está en su sangre. Usted sale a la calle seguro que hay algo que lo cubre, que lo protege, porque esa fe está arraigada en su vida. Y ahí está el escudo, sin necesidad que usted lo declare. El escudo está protegiéndolo en su vida. ¿Por qué? Porque usted está seguro en la roca. A veces es más lo que confesamos que lo que hacemos bien en nuestras vidas. Y eso se ve. Hay veces es como aquel que ora mucho,
pero tiene pecados ocultos en su vida. Es como aquel que ayuna mucho, pero no ama a su hermano. Es como aquel que diezma, pero aborrece a su prójimo. Es como aquel que tiene milagros y hace milagros, pero resulta que su corazón está perdido ante Cristo, porque es duro de corazón. Su conducta no es la correcta. No tiene una fe genuina, como dice acá, no tiene unos fundamentos. Somos tropiezo para otras personas. No está arraigada. Ese escudo no está arraigado. Eso es como cuando usted se pone en una sombra de un árbol. Usted no tiene que decirle a la gente: mire este árbol cómo me cubre, mire este árbol cómo pone una sombra. Simplemente con sus hechos, con sus palabras, con su conducta, la gente se da cuenta que hay algo que lo rodea en usted, que hay una cobertura sobre usted, que hay una sombra que lo cubre. Esa es la fe, ese es el escudo. El escudo es algo que no se pone usted todos los días con simplemente declararlo, confesarlo. Es que va en su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, porque tiene una conducta recta de los ojos del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8: pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Y esa palabra tan hermosa que dice el amor, el escudo y el vestido. Aunque cuando estudiamos estas palabras nos referimos a unos símbolos, que es un escudo, que es un vestido. Dios se está refiriendo que es así. La fe es un escudo y un vestido y una coraza. Es lo que se está refiriendo cuando hablamos de la cobertura, ¿no? Cuando estamos hablando de esa espada, de ese escudo, de ese vestido, de ese yelmo. No está diciendo que nosotros nos tenemos que vestir o que debemos estar declarando palabras para vestirnos, sino que eso diariamente lo vivimos en nuestra vida, en nuestra conducta. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas bajo la palabra, realmente nos sentimos vestidos, realmente nos sentimos con una coraza, protegidos. No hay temor, no hay angustia en nuestras vidas, porque estamos fortalecidos en una fe genuina. Pero cuando andamos con palabras necias, cuando andamos odiando al hermano, cuando no somos misericordiosos, cuando no perdonamos, aunque hemos declarado el perdón, pero no hemos perdonado, cuando no ayudamos al hermano, cuando no ayudamos a la iglesia, cuando no ayudamos a aquellos que no nos parecen bien, por más que usted declare, su comportamiento no es genuino ante el Señor. Es importante entender esto, lo de la fe. Y acá empezamos a entender ese aspecto importante en este capítulo 4, en el cual somos débiles en la fe. Espero que esto le haya servido para entender un poco. De pronto somos débiles en la fe y debemos como sentarnos ante el Señor y decirle: Señor, ¿cuánto tengo que cambiar? Mi carácter, mi forma de ser, mi forma de pensar. Tal vez soy un cristiano, o tal vez soy un pastor, o tal vez creo que estoy bien en el Señor y que mi fe está fundamentada porque hago milagros, porque predico bien, o mi fe está fundamentada porque voy a la iglesia, porque oro, porque ayuno. Pero mis palabras continuamente dicen lo contrario. Mi conducta, mis declaraciones diarias no son las correctas ante el Señor. Vivimos de envidias, de orgullo y vivimos de otras cosas que no nos damos cuenta continuamente en nuestro trabajo y como siervos del Señor. Que el Señor los bendiga y estas palabras del Señor nos ayuden a entender con su misericordia y a entender a los que somos débiles en la fe. No somos para juzgar, somos para recibir misericordia del Señor. Que Dios los bendiga.
Amén y amén. Dale un like, suscríbete al canal, que Dios te va a bendecir. Espero que este video te haya servido bastante poderoso en el Señor para que sigas avanzando en esa fe genuina. Esa fe que es una conducta que tienes que buscar lo que te está faltando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.